mi gigante. Podrá tener el tamaño que quiera. Pero ¿sabe qué? Lo único que puede hacer es hablar. Lo único que puede hacer es hablar. Y decir, voy a hacer contigo esto. Y te voy a hacer esto. Y te voy a matar. Y te voy a cortar la cabeza. Y te voy a afectar la familia. Y te voy a llevar a la ruina. Lo único que puede decir es lo que quiera. Pero ¿sabe qué? Goliat duró 42 días frente al ejército, hablando, diciendo misa, amenazando. Y el rey se amedrentó. El rey se asustó. Pero cuando hay una convicción en esto, en mi corazón, puede el gigante hablar 42 días, puede hablar 50 días, puede hablar 365 días frente a mí, puede venir a la puerta de mi casa si le da la gana todos los días a la misma hora decir lo que quiera. Que si hay una convicción, el tiempo lo tiene contado. Llegará el día, llega el momento en que me le voy a parar al frente a ese gigante y voy a ser yo la que le corte la cabeza, porque hay una convicción en mi corazón de que la victoria es mía, de que la victoria es tuya, porque hay una certeza, hay una seguridad en ti. Que no importa lo que venga, no importa el lugar a donde seas llevado, Dios cumplirá el propósito, pero el propósito hay que conocerlo. Tenemos que conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Tenemos que conocer cuál es el plan, el diseño que Dios ha hecho para nosotros. Porque, ¿sabe qué? Cuando usted y yo desconocemos lo que Dios va a hacer, lo que Dios ha planeado para nosotros, lo que Dios ha dicho en la eternidad para cada uno de nosotros, caminamos con temor, caminamos con miedo, caminamos ahí como que, estoy pisando terreno minado, mejor con cuidado porque si me estalla una granada hasta aquí llegué. No, señor, no, señor. Por eso hay que conocer el diseño de Dios. ¿Y cómo conoce usted el diseño de Dios? Indagando la palabra, entrando a la intimidad con el Señor cada día. No importa la hora, no importa si es de madrugada, no importa si es en la mañana, no importa si es en la tarde o en la noche, pero alguna hora del día usted tiene que entrar al secreto de Dios. Y ahí es donde usted va a conocer mucho de lo que Dios ha planificado para usted. Y usted sale de ahí, ahora sí, con la convicción de que el gigante puede medir lo que quiera, de que puede hablar lo que quiera, que lo que va a prevalecer es la palabra de Dios en usted, que lo que va a prevalecer, lo que se va a cumplir es lo que salga de la boca suya con autoridad, con entendimiento y revelación de Dios. Pero ¿sabe? Mucha gente en las iglesias hoy está sin saber quién es, sin identidad, sin diseño y propósito. Escuchaba y aprendía un poco acerca de la delincuencia espiritual. Hay delincuentes en la iglesia, hay delincuentes espirituales en la iglesia. No se asuste, no vuelva a ver a su lado, por favor, no vuelva a ver. No, hoy no le voy a invitar que vuelva a ver a su hermano, no. La semana anterior sí, hoy no. No lo vea. Pero hay delincuentes espirituales en la iglesia. ¿Usted sabe quién es un delincuente o qué hace un delincuente? ¿Qué es un delincuente socialmente? Un delincuente es una persona que vive sin propósito. Un delincuente es una persona que vive ahí como, aquí voy, a donde me lleve el viento. Tengo la oportunidad de conseguir algo ahí fácil, lo consigo.
Un delincuente es una persona que no tiene propósito en la vida, que no se marca una meta, un sueño, que no tiene sueños, que no tiene anhelos, que no se esfuerza. Todo lo quiere fácil. Eso es un delincuente socialmente. Así hay en la iglesia. Hombres y mujeres sin propósito. Y no porque no lo tengan, es porque no lo han indagado en la intimidad. Es porque no han indagado en la palabra. Porque qué pereza. Mejor que el pastor y la pastora me prediquen el domingo y me enseñen cuál es mi propósito. Pero qué pereza entrar yo a la presencia. Qué pereza levantarme tempranito a orar. Qué pereza acostarme un poquito más tarde porque tengo que estar con el Señor. Qué pereza ayunar. Qué pereza leer la Biblia. Qué pereza. Mejor que me lo cuenten. Mejor que me den la carnita masticada. Yo me la como así. Eso es un delincuente espiritual. Una persona que no ha conocido su propósito, que no sabe cuál es su diseño, que no sabe para qué nació en Dios, que no sabe, que no tiene identidad en Dios. Así hay mucha gente en las iglesias hoy. Así hay mucha gente que dice: ah, sí, yo soy parte de una iglesia, yo sirvo en una iglesia. Y se engañan con el servicio a Dios y creen que servirle a Dios los hace más espirituales. No, Señor. Estos muchachos que hoy tocaron la alabanza y la adoración, que lo hicieron tan excelentemente, ellos no son más espirituales que cualquiera de ustedes que no sube a esta plataforma. No son más espirituales, son tan humanos como cualquiera de nosotros. Tienen necesidades, tienen carencias, tienen situaciones que resolver. Tienen muchas habilidades, tienen dones de parte de Dios, tienen muchas cosas lindas también. Pero son tan humanos como cualquiera de nosotros. Ellos, nosotros, ustedes, todos tenemos la misma necesidad de buscar a Dios. Todos. Porque el momento en que usted y yo decidamos dar un paso al lado de la presencia, no del servicio, de la presencia de Dios. Cuando usted y yo decidamos dejar de orar, cuando usted y yo decidimos dejar la palabra, cuando usted y yo decidimos de entrar en su secreto, ese día empezó el declive para nosotros. Ese día empezó la muerte para nosotros. Ese día empezó a funcionar a toda máquina el antidiseño que el enemigo tiene para nosotros. Y se los enseñaba hace unos días atrás. ¿A qué vino o qué planea el enemigo? Matar, robar y destruir. Eso es lo que él busca. Eso es lo que él espera. ¿Sabe qué? Y me estoy adelantando, no importa. Al enemigo no le interesa el drogadicto que se sienta allá afuera, porque ya lo tiene. Ya lo tiene prisionero. Ya lo tiene en una cárcel. A él no le interesa el que roba. A él no le interesa el que adultera. A él no le interesa, porque ya los tiene. A él le interesa a usted. A él le interesa a usted, su casa, su familia. Por eso es que se levanta. Y a veces no se levanta como un mar fuerte ahí, haciendo una tormenta grandísima. No. Muchas veces viene sutil. Muchas veces viene calladito. Muchas veces viene que ni usted ni yo nos damos cuenta, pero llegó. Y nos susurra, nos habla. Y muchas veces usted y yo somos instrumentos de Satanás en nuestra casa y empezamos a hablar lo que no tenemos que hablar. Y empezamos a declarar lo que no tenemos que declarar. Y empezamos a caminar como no tenemos que caminar. Y no nos estamos dando cuenta. Al enemigo le interesa sacarlo a usted del camino, porque usted es oposición para él.
Porque si usted se diera cuenta quién es usted en Dios, si usted se diera cuenta lo que Dios puede hacer a través suyo, si usted se mete con Dios como tiene que ser, ¡ay! La tierra tiembla. ¿Verdad que sí? Sí. Ayer me contaba mi hermana, y lo voy a hacer como testimonio, y nos reíamos y vacilábamos, pero óigame, le estoy enseñando a Julián algo. Dios mira el corazón más que cualquier otra cosa en nuestra vida. Dios mira la intención. Y ella me contaba ayer que el viernes estaba ella en casa orando, y ella se encierra sola en el cuarto a orar, a leer la Biblia, a hacer lo de ella sola. Y estaba orando y se faja la hermana, ¿verdad? A orar. Y ella es guerrera, ella no lee. Y se faja, ¿verdad? A orar. Y en eso dice, y el infierno tiembla. Óigame, y no va temblando. Que yo misma se quedó así y ella me decía, y me asusté. Porque donde ella está orando y está guerreando y el infierno tiembla. Óigame, y se vino el temblor en la noche. Y ella, ¿verdad? Y entonces yo le decía, mi amor, nuestras palabras tienen tanto poder. Tanto poder. Óigame, aún el infierno tiene que sujetarse cuando un hijo de Dios con revelación, cuando un hijo de Dios con conocimiento de su diseño, de su propósito, se levanta y habla. Pero el enemigo no quiere que lo conozcamos. El enemigo está empeñado en ocultarnos eso. El enemigo está empeñado en destruir, en echar a perder nuestra vida para que no conozcamos a Dios como Dios quiere que lo conozcamos. Y para no ser usados en la potencia que Dios quiere usarnos. Porque si eso pasara, ay, hermano, yo le cuento a usted una historia diferente de su vida, de su casa y de su familia. Pero muchas veces hemos creído lo que vemos. Nos hemos conformado a, ay, es que esto es lo que me tocaba. Es que no hay nada más para mí, no hay otra cosa diferente. Es que en mi familia todos. No. Dios tiene un plan y un diseño, pero hay que conocerlos. Y hay que caminar con convicción. Hay que levantarse cada día con convicción de que Dios va a hacer. Amén. Y quiero que vayamos a la palabra. Daniel capítulo 1. Versículo 3, 4 y brincamos al 8. Voy a leer Reina Valera. Y dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto que el jefe de los eunucos no lo obligase a contaminarse. Había una convicción en Daniel. Pero ¿qué pasó con Daniel y sus 3 amigos? Dice que eran del linaje real, eran príncipes de Judá. Resulta que Judá fue tomada por el rey Nabucodonosor.
Nabucodonosor. Bueno, usted me entiende. Por ese rey. Por el incircunciso ese. Por ese. Fue tomada. Y dice que él tomó de los elementos santos que estaban puestos en el templo de Dios y se los llevó a su templo y lo puso al servicio de los dioses. Tomó Judá, la aprisionó y él lo que hizo fue llevarse al linaje real. Se llevó a los jóvenes príncipes. A él no le importaba el cojo, no le importaba el tuerto, no le importaba el adulto mayor, no le importaba las viudas, a él no le importó nadie que no calificara para él que fuera de Judá. A él le interesaban los que tenían un linaje real. Póngame atención. Al rey le interesaban los que tenían linaje real, un ADN distinto. Le interesaban los príncipes de Judá. Y dice la palabra que ellos eran inteligentes, eran sabios. Ellos sabían de todo porque habían sido preparados, educados como príncipes. Y dice que eran guapos también. Vuelva a ver alrededor suyo, a ver si ve algún príncipe encantador por aquí. No me hagan, ¿verdad? No me hagan. Pero debe haber aquí algún príncipe encantador, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad que sí, don Giovanni? Usted es un príncipe, sí. Usted es príncipe, usted es hijo del rey. Amén. Hay unos que se lo creen demasiado, pero bueno, está bien. ¿Qué fue lo primero que hizo el rey? Cambiarles el nombre. ¿Recuerdan lo que el pastor nos había enseñado hace unos meses atrás acerca del nombre? El nombre da identidad. Y el rey lo primero que quiso hacer con los príncipes herederos fue cambiar su identidad. Y le puso nombres que tenían que ver con deidades de ese lugar, de esa ciudad. Esos nombres que tienen los amigos de Daniel son nombres dedicados a dioses paganos. No son nombres hebreos, los nombres suyos, los nombres originales, los nombres que Dios puso para ellos. El rey se los quiso cambiar. Y quiso pactarlos, quiso entregarlos a dioses paganos. Vea todo esto. Vea. Recuerda que el nombre marca identidad y marca destino, marca propósito en nuestra vida. Y Dios, dice la palabra, nos ha puesto un nombre. Pero el enemigo está empeñado en cambiárnoslo. A lo mejor te llamas victorioso, pero el enemigo quiere llamarte derrotado. Yo no sé cómo ha querido llamarte el enemigo. Yo no sé qué has creído. Yo no sé qué ves cuando te paras frente al espejo. ¿Qué ves? ¿Ves a alguien victorioso? ¿Ves a alguien fuerte? ¿Ves a alguien que va a llegar a la meta? ¿Ves a alguien que va a vencer? ¿Ves a alguien que va a conquistar? ¿O ves a alguien que se siente cucaracha detrás de la bisagra? No, ¿verdad? Guácala. ¿O te sientes como ese vil gusano que se arrastra por la tierra? ¿Ah? Yo no sé cómo se siente usted, porque yo no sé qué le ha hecho creer el enemigo. Pero dice la palabra que Daniel se determinó, o sea, se decidió. Fueron llevados a Babilonia, el lugar de mezcla, el lugar
donde hay confusión. Porque eso es lo que significa y representa Babilonia. El lugar donde todos hablan sin entenderse y donde reina el desorden. ¿Aló? Yo quiero que usted se mire. ¿Cómo está? ¿Cómo está allá adentro? ¿Qué hay allá adentro? ¿Hay luz? ¿Hay orden? ¿Hay revelación? ¿Hay entendimiento? ¿O estoy caminando en confusión? ¿Estoy caminando en desorden? ¿Estoy caminando? Puede ser que estés en Babilonia y no te diste cuenta. El rey se llevó a los príncipes y los esclavizó. Estaban en el palacio, pero no eran libres de salir de ese lugar. No podían salir de ese lugar. Tenían que quedarse ahí. Y dice que tenían que prepararlos por 3 años. Al cabo de 3 años tenían que llevárselos al rey, ya listos, acondicionados como él los quería. La Biblia no me habla en el capítulo 1 la decisión que tomaron los amigos de Daniel. La Biblia me habla de que Daniel se determinó. Daniel no habla de sus amigos, no habla que él y sus amigos hablaron y tomaron el acuerdo de no contaminarse. ¿Por qué Daniel no quería comer la comida de la mesa del rey? ¿Por qué no quería comer la dieta del rey? Porque era dedicada a dioses paganos. Porque tenía alimentos que eran prohibidos para los hijos de Dios. Porque muchas veces la preparación de esos alimentos incluía ritos a dioses. Porque a veces no tomaban vino, tomaban sangre. Entonces Daniel dijo: yo no me voy a contaminar, yo no me voy a mezclar, yo no voy a entrar en esta confusión, porque yo conozco a Dios. Porque sé para qué Dios me ha llamado, sé para qué nací, sé para qué estoy en esta tierra. Y dice la palabra que en Daniel había un espíritu superior al resto. Daniel conocía su diseño. Daniel sabía que había nacido para juzgar, para gobernar. Entonces él dijo: yo no me voy a mezclar con Babilonia, yo no me voy a contaminar. Yo tengo muy claro lo que Dios ha dicho para mí. La palabra dice esto y la palabra dice lo otro. Y él conocía a Dios, porque dice la palabra que él tenía sus tiempos de oración. Él se encerraba, él estaba en Babilonia. Amada iglesia, podemos estar donde podemos estar. Póngale el nombre. Usted puede estar en el ambiente que tenga que estar día a día, pero eso no quiere decir que usted pase a ser parte del ambiente. No quiere decir que el ambiente a usted empiece a tomar el control de su vida, que el ambiente a usted empiece a influenciarlo de tal forma que usted empiece a comportarse como el ambiente. Usted puede tener compañeros, puede tener amigos, que sabemos que esos compañeros y amigos duran solo el tiempo en que estemos en ese lugar, porque en el momento que salimos se acabaron. Se acabaron. Usted puede tener esos compañeros y amigos, y ellos pueden tener su forma de pensar, sus prácticas, que no quiere decir que usted tenga que hacerlas. Porque si hay una determinación en su corazón, si hay una determinación en su vida, si hay una convicción de que usted sabe para qué nació y de que usted se va a permanecer firme porque no le va a fallar a Dios, usted se para y no cede a la presión, no cede
a la influencia. En estos días conversábamos de alguien que nosotros, es una amistad de nosotros, de nuestra familia. Una persona profesional, súper inteligente y súper capaz. Un hombre que, oiga, puede rajar de lo inteligente y él da en el blanco cuando hay un diagnóstico y tiene que mandar un tratamiento, lo da en el blanco. Ahora, aparte de su profesión, que ya hace años la sacó, le dio por meterse a raíz de algunas situaciones emocionales, pérdidas. Se empezó a tatuar los brazos. Hace unos años se hizo el tatuaje de una persona que perdió, muy querida para él, muy cercana. A los años fallece otra persona cercana a él y se tatúa el otro brazo. Ya él anda tatuado desde aquí hasta aquí, los dos brazos. Hizo otra cosa y se tatuó aquí el nombre de otra persona y bla, 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 ¿verdad? Ahora le dio por meterse a aprender a hacer tatuajes. Y entonces lo ve uno, ¿verdad? Cómo ese mundo es tan oscuro. Cómo ahí se practica tanto la hechicería, la brujería, el ocultismo. Y cada vez que nosotros lo vemos, nos cuenta, ¿verdad?, de sus avances en el mundo del tatuaje. Ahora un día esto lo vimos y ya se perforó un brazo. Se metió ahí un asunto y se anda con una perla, una piedra ahí, yo qué sé qué. Y nosotros hablábamos y decíamos, y me decía mi esposo, cómo se van metiendo en ese mundo, cómo ese mundo los va envolviendo y no se dan cuenta, no se dan cuenta. Y él nos decía, ahora gano más con los tatuajes que con la profesión. Y la gente viene y te pone la plata que uno pida para un tatuaje. Así es que no me preocupa tener más clientes y más pacientes, porque ahora los tatuajes me pagan. Claro, ya a mí me da miedo, ¿verdad? Porque ya yo no sé si me va a hacer un tatuaje o me va a hacer lo que me tiene que hacer, ¿verdad? Cuando voy a una cita con él. Pero bueno, ya ahora ya no bastó con tatuajes. Ahora se perforó la piel. Y nos contaba el procedimiento y yo, Dios mío, ¿cómo se hacen esto? Qué masoquistas que son. Pero se van metiendo en el mundo que los está rodeando y no se está dando cuenta que está cayendo, porque tal vez tenía raíces, tenía ahí tendencia al ocultismo y no se está dando cuenta que se está metiendo en ese mundo. Y ahí va, y ahí va. Y nosotros lo que hacemos es, cuando nos lo permite hablarle y hablarle de Dios, Él tiene un concepto de Dios, el que Él tiene. Pero, ¿qué con esto? Usted puede estar en donde tenga que estar, por trabajo, por lo que sea, que no quiere decir que usted tenga que terminar siendo parte de ese lugar, siendo parte del ambiente, hablando como habla esa gente, comportándose como como lo hacen ellos, haciendo lo que ellos hacen. Es que a la salida vamos a ir al bar para desestresarnos. Vamos y se toma una coca con nosotros o una Pepsi con nosotros. Está bien, yo no me tomo un trago, pero voy y me meto al bar y me tomo una gaseosa ahí. Así empiezan las cosas. Cuando me di cuenta, estoy pidiendo otra cosa, yo qué sé qué. Y cuando me di cuenta, soy una alcohólica. Porque aquello me llevó, porque empecé a permitirle y no había una convicción en mí que dijera, no le voy a fallar a Dios. Es que no es el hecho de fallarle a una persona, es a Dios. Es a Dios. A las personas le fallamos todos los días, las personas nos fallan todos los días. Si no es por una cosa es por otra. Pero
a Dios es diferente. Cuando usted y yo empezamos a ceder y empezamos a hacer mezcla. No, es que no está mal. Cuando empezamos a ceder y se nos confunden las ideas. No, es que no estoy haciendo mal. Es una probadita nada más. Óigame, se abrió una puerta. Se le dio un derecho legal al enemigo para que empiece a tomar control de tu alma. ¿A dónde quiere usted que vaya a dar su alma? Cuando usted parta de esta tierra, ¿a dónde quiere usted? ¿Usted ha pensado en eso? Si usted se muere hoy, o si el Señor viniera hoy por cada uno de nosotros, ¿a dónde quiere ir usted? ¿A dónde cree usted que va a ir? Hemos hecho los méritos suficientes para decir con convicción: voy al reino de los cielos. Y como decía la canción, me voy con Él. O no sé, la verdad no sé qué va a pasar conmigo cuando yo me muera o cuando el Señor muera. Convicción era lo que tenía Daniel. Y dice el versículo 8, se propuso no contaminarse. O sea, se determinó, se decidió. Y cuando esto sucede, cuando uno se determina, es en base a la convicción. Lo que habla Hebreos 11:1 es pues la fe, ¿qué? La certeza de lo que se espera. ¿La qué? La seguridad de lo que no se ve. Lo que tenía Daniel es lo que habla Hebreos 11:1. Él tenía una convicción, tenía una certeza que le hacía mantenerse firme ante la presión de Babilonia. Él no se mezclaba. Él se determinó y él batalló. Cuando le dijo al jefe de los eunucos: no quiero comer de lo de la mesa del rey. Él se determinó a luchar contra la religión, contra las presiones del entorno. Y se determinó a luchar contra las conveniencias. Óigame, póngame atención. Contra las conveniencias. A veces cedemos a lo que me conviene. A veces vienen y me ofrecen algo y por conveniencia, por pertenecer a la argolla, por pertenecer a un grupo, por ser parte de la empresa, por ser parte de algo, yo cedo por conveniencia. Óigame, y al final, ¿cuál conveniencia? Al final no hay conveniencia de nada, no hay beneficio de nada. Por conveniencia el gobierno hace lo que hace muchas veces. Hace tratos, hace pactos, hace cosas. Y después al pueblo se lo lleva candanga. ¿Sí? Porque habrá platos rotos que recoger. No es solamente de que, no, cedí y nada más. No, hay consecuencias, hay efectos, hay resultados. Y Daniel dice la palabra que él se determinó a no contaminarse. Amada iglesia, yo quiero decirte algo en esta mañana y quiero llamarte a la reflexión. Tenemos que vigilar, tenemos que cuidar lo que nosotros guardamos, lo que albergamos en nuestro corazón. Porque dice la palabra del Señor que de Él mana la vida. Y dice la palabra del Señor, y quiero que lo leamos, Marcos 7.
Ya les digo qué versículo exactamente porque la cita es larga, pero no la vamos a leer toda. Marcos 7. $19, por favor. O 18 en adelante. $18 al 23. Dice así la palabra. Y les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. A veces decimos, no, yo no hablo con fulano de tal porque me contamina. Te puede influenciar. Te puede influenciar. Pero contamina lo que salga. Lo que usted y yo le demos, lo alimentemos. Todo empieza con una semilla, todo empieza con algo pequeñito. ¿Qué estamos nosotros alimentando en nuestro corazón? Que cuando sale, ¿ya para qué? Porque vea todo lo que sale del corazón de un hombre, de una mujer. Todo esto. O sea, el pecado, ¿dónde se gesta? En el corazón. Ahí se gesta. No es que el enemigo viene y le pone la cáscara de banano y ¡bum! ¡Ay! Me resbalé. No. Cuando pecamos es porque ya nos hemos entretenido demasiado con ese pensamiento. Cuando pecamos ya es porque hemos durado días, meses planificando el pecado. Llámese como se llame. Todo esto que acabamos de leer es pecado. Es lo que usted ve en el árbol, el fruto. Y eso está dentro del corazón del hombre. Eso es lo que nosotros muchas veces guardamos, es lo que muchas veces no confesamos, es lo que muchas veces solapamos, es lo que muchas veces decimos, no, me pongo la máscara de la personalidad y no voy a dejar que nadie se dé cuenta. Pero ¿sabe? Dios todo lo ve. Y Él escudriña lo más profundo del corazón del hombre. No hay nada oculto para Él, dice la palabra, que antes de que nosotros pronunciemos una palabra, ya Él la conoce. Él nos hizo. No nos va a conocer. Yo puedo decir que 30 años después conozco a mi esposo. 30 años tengo de caminar con él. 30 años donde en esos años a veces queríamos uno irse para el norte y el otro para el sur. Donde yo a veces quería mandarlo a Júpiter y él seguro mandarme al sol. Pero aprendimos a caminar juntos. Y yo puedo decir que lo conozco. Sé cuando está preocupado, sé cuando está enojado, sin que me lo diga.
Igual Él conmigo, Él sabe cuando yo estoy como estoy. Con la carita que ande, Él sabe, Él la interpreta muy bien. 30 años. Nosotros podemos engañar al vecino. Nosotros podemos engañar a cualquiera de nosotros aquí en la iglesia, porque no los conocemos. Solamente ya con el ruedo, con el tiempo de caminar juntos, yo puedo decir, conozco a algunos, no a todos, porque sé que con solo verlos, cómo entran, cómo llegan, ya yo sé más o menos cómo vienen. Igual unos a mí, ya algunos me conocen y me pueden interpretar, pero el corazón puede ser engañoso, iglesia. El corazón puede ser engañoso. No permitamos, no alimentemos esas cosas en nuestro corazón, porque tarde o temprano salen. Tarde o temprano se manifiestan. Tarde o temprano son dadas a luz. Y hay que recoger sobre eso. Amén. Amén. Segunda de Corintios 6, por favor. Segunda de Corintios, un versículo que leímos la semana pasada, que mi esposo nos enseñaba acerca del yugo desigual. Segunda de Corintios 6, 14 al 18, por favor. Y capítulo 7, versículo 1. ¿Ok? Segunda de Corintios, ¿me entendió? ¿Sí? Segunda de Corintios 6, del 14 al 18. Ok, déjeme ubicarme aquí en la palabra. Dice la palabra del Señor. Recuerda que tenemos siempre que poner contexto a los versículos, porque un versículo sin contexto se vuelve pretexto. ¿Ok? Siempre hay que poner el contexto. Y para leer el 7.1 hay que leer a lo que dice antes para poder entenderlo. Dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles promesas? Las que leímos en el capítulo 6, versículo 14 al 18. Si salimos entonces Dios hará. Si dejamos esto, Dios será. Muchas veces utilizamos, los que ministramos liberación y hacemos batalla espiritual, muchas veces utilizamos este versículo: yo me descontamino de toda contaminación de carne y de espíritu en el nombre de Jesús. Pero ese versículo sirve, ese versículo se vuelve efectivo, ese versículo se vuelve real. ¿Cuándo? Cuando dice que que nosotros somos templo de Él. Cuando usted y yo nos volvemos templo de Él. Número 1. Cuando salimos de la idolatría, cuando salimos de Babilonia, cuando salimos de prácticas que no nos bendicen, que no bendicen a Dios, que no lo glorifican. Cuando dice: y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré.
sea, hay condiciones para que Dios nos reciba. Hay que hacer cosas para que Dios nos acepte. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y entonces ahora sí, nos descontaminamos cuando Él sea nuestro Dios, cuando nosotros nos comportemos como hijos, cuando nosotros lo recibamos a Él como Padre y le permitamos que Él haga lo que tenga que hacer en nosotros. Entonces, ahora sí, nos descontaminamos de toda contaminación que pueda haber en nuestra vida, sea espiritual o sea de carne. Por eso hay que determinarse. Por eso hay que caminar en convicción como Daniel. Que Daniel dijo, no me voy a contaminar con lo que haya en la mesa del rey, porque eso es para ídolos, eso es para dioses. No voy a recibir el nombre que me quieran dar, porque ya Dios me dio un nombre. Iglesia, es tiempo de determinarnos. Es tiempo de caminar con convicción delante de Dios y para Dios. Es tiempo, amada iglesia, de tomar decisiones, de salir del pecado, de salir de prácticas donde hay mezclas. Ayer yo les comentaba, cuando estábamos por iniciar el taller, les comentaba a las que estaban con nosotros en la mesa de cómo hay mezclas, y mi esposo y yo lo veíamos en estos días en televisión. A veces yo pongo un canal en las mañanas mientras desayunamos, pongo un canal para ver ahí un programilla que dan, y resulta que hay un día en la semana que llevan a una bruja al programa. Es una bruja, ¿sí? Y me hace gracia porque cuando la presentan le ponen la música de La Rosa de Guadalupe. No es un rollo, ellos lo cogen por vacilón y le ponen la música de La Rosa de Guadalupe para que entre la bruja, porque no tiene otro nombre. Y la periodista le hacía una pregunta y le decía, oiga, ¿qué podemos hacer para encontrar trabajo? La gente que está buscando trabajo, ¿qué puede hacer? Y la bruja libremente, tranquilamente le decía, vea, nos podemos hacer baños de esto, con esto. Récele a los 7 arcángeles. Y yo decía, 7. Ay, ¿cuáles 7? Yo conozco 3. ¿Cuáles son los otros? No conozco más. Y le puede rezar a San esto, que es el santo del trabajo, y a San esto, que aunque es el santo de los novios, también funciona, le decía. Y prenda una vela y haga esto y haga lo otro. Y la periodista entretenida viéndola, ¿verdad? Y le preguntaba, y mi esposo me decía, ¿cómo hacen mezclas entre la religión y el ocultismo? Y que el pájaro de Macuá, y esto y lo otro, y que el nido, y que aquí, que allá, y ya yo veía más de uno buscando un pájaro de esos para ir a desarmarle el nido, ¿verdad? Pobre pájaro y pobre huevos, ¿verdad? O sea, y eso lo presentan en un programa matutino, un día entre semana, donde están las amas de casa haciendo el oficio, y mientras hacen el oficio están oyendo esas tonteras, tomando nota para irse a conseguir aquello, para ver si les funciona. Mezclas. Gente que le ora a Dios, pero también ayuda un poquito haciéndose algunas cosas. Aún en la iglesia evangélica eso se da. Los elementos, cuando los utilizamos, eso no tiene poder por sí mismo. Pero a veces la gente cree que aquello tiene poder. El poder lo tiene Dios. Y le ponen tanta fe al aceite, o le ponen tanta fe a la sal, o le ponen... Eso no tiene poder. Eso es un elemento profético. El poder lo tiene Dios. Pero la gente le traje aceite de Israel, aceite ungido, aceite, ¿cómo fue el que le derramó María? De nardo puro. Vea, a mí me regalaron hace muchos años aceite de nardo puro. Ay, qué tristeza gastarlo. Olía tan rico.
que yo decía, ay no, que charita usarlo. Hasta que sí, para que ungiera la casa, porque era aceite de nardo puro traído de Israel. Hazme el favor. Ese aceite no tiene ningún poder. El poder lo tiene Dios en nuestra vida. Pero a veces hacemos mezclas. A veces creemos una cosa y creemos la otra y hacemos un sancocho de aquello. Y Dios está pidiéndonos, amada iglesia, prepararnos. Dios quiere que nos preparemos, que salgamos de las mezclas, aún de la mezcla evangélica. Dios está esperando que nos consagremos, que renunciemos a muchas prácticas que tenemos nosotros y que le sigamos a Él con convicción y con determinación y que salgamos de Babilonia ya. Porque te lo vuelvo a decir, no hay tiempo para perder el tiempo. El Señor viene por una iglesia pura, sin mancha. Pero también viene por una iglesia despierta, por una iglesia que se ha preparado, que se ha metido en baños de mirra, que se ha preparado con aceites, que se ha preparado con cremas especiales, que se ha preparado para Él, que tiene la dieta correcta espiritualmente hablando, para Él. Amada iglesia, yo espero que este mensaje sea de reflexión, pero también para toma de decisiones en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a la iglesia, Señor, una vez más. Señor, y te pido, Padre Santo, que tú puedas traer esta palabra y que pueda bajar de nuestra mente, Señor, bajar al corazón y bajar al espíritu, Señor. Padre, que podamos poner la palabra por obra, que podamos, Señor, permitirle a la palabra penetrar profundo hasta el tuétano y las coyunturas, Señor, para que pueda hacer la obra que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que tú comiences a inquietar a la iglesia para prepararse, Señor, para tu regreso. No sabemos cuándo será, pero sabemos que tu venida está pronta, Señor. Y necesitamos a una iglesia con el espíritu de Daniel en ella. Un espíritu determinado, un espíritu con convicción. Un espíritu, Señor, de mantenerse firme y no fallarte a ti. Por más difícil que fuera, Señor, la circunstancia, por más difícil que fuera la presión a su alrededor, Señor. Te pido, Padre, que tú puedas ayudar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a ser como un Daniel en este tiempo. Te pido que puedas ayudarnos a nosotros los padres a ser como Daniel en este tiempo, Señor. Que podamos modelar con el ejemplo, que podamos modelar con nuestra vida, Padre, a nuestros hijos. Y que ellos puedan inspirarse en nosotros para seguirte a ti, Señor. Para amarte y guardarse para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.